Vamos, noticias de impacto. Patrulla TN5 Distrito Central, porque ha captado la patrulla del Distrito Central el momento cuando una persona sale gravemente herida luego de ser atropellado en un sector de Comayagüela. Vamos con la periodista María Fernanda Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días, Ramón, y todos los televidentes de TN5 Matutino. En efecto, en la noche de este martes pues sucedió varios accidentes donde una mujer fue atropellada y también un joven fue atropellado en el sector de Comayagüela. Continúan los accidentes. En estos dos accidentes que se registraron, ambas personas que conducían los automóviles se dieron a la fuga. Por lo tanto, las autoridades del 911 pues han manifestado que a través de las cámaras se les van a dar seguimiento porque dejaron a las personas heridas. Además, se han registrado varios ingresos a la morgue capitalina, así también como otros accidentes alrededor del Distrito Central. Se los presentamos a continuación en el resumen de la patrulla del Distrito Central. Noticia de... Una mujer resultó herida la noche del lunes tras sufrir un accidente de tránsito en el anillo periférico de Tegucigalpa, a la altura de la zona de Los Laureles. De acuerdo con el reporte de las autoridades del sistema de emergencia 911, la víctima fue encontrada con varias fracturas en su cuerpo y aún con signos vitales. Paramédicos le brindaron atención en el lugar y posteriormente fue trasladada de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Un hombre resultó gravemente herido tras ser atropellado en la zona de Belén, en Comayagüela, en un hecho que generó movilización de equipo de emergencia. De acuerdo con testigos, el responsable del atropello se dio a la fuga inmediatamente después del incidente, sin prestar auxilios a la víctima. Al lugar llegaron paramédicos del sistema de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria y estabilizaron al afectado en la escena. Posteriormente, el herido fue trasladado de emergencia a un centro asistencial donde recibe atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Un hecho violento se registró en las últimas horas en la colonia Simón Ascona, en el municipio de Trojes, departamento del Paraíso, donde un hombre resultó gravemente herido tras recibir varios impactos de bala. La víctima fue identificada como Michael Siles, quien sufrió al menos 4 heridas de arma de fuego según informes preliminares. Al lugar se desplazaron autoridades policiales, quienes acordonaron la zona y comenzaron con las primeras investigaciones. Un hombre fue capturado en Olancho en las últimas horas tras presuntamente asesinar a su amigo y ser sorprendido cuando transportaba el cuerpo en una carreta. El hecho ocurrió luego de una discusión mientras compartían bebidas alcohólicas, según las primeras investigaciones de las autoridades. La morgue capitalina registró en las últimas horas varios ingresos de cuerpos por hechos violentos en distintas zonas del país y un caso de accidente. Entre las víctimas figuran Elvin David Padilla, de 52 años, José Pablo Gómez, de 25, Ángel Ramón Barahona, de 60, Noel Armando Ramírez, Elmer Alexander Berríos, de 21 años, José David López, de 30 y Javier Antonio Hernández Ramos, de 19 años. Asimismo, también se registró en la altura de un accidente de vehículo también, donde en una camioneta pues lamentablemente volcó y en ese se conducía una menor de edad en estado de ebriedad, misma que fue trasladada por el cuerpo de bomberos porque ella quedó pues en medio del hierro que se estrelló este vehículo y fue trasladada de emergencia. Ella tuvo una lesión en una de sus piernas, está en estado algo delicado por su embarazo. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas, Ramón, aquí en el Distrito Central. Retorno con usted. Buenos días. Gracias, María Fernanda. Orly Martínez, cuéntenos qué ha pasado en las últimas horas en la zona norte del país. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, y a todos los televidentes de TN5 Matutino. Ha sido una noche con accidentes viales, pero ninguna persona ha fallecido. Nuestro compañero Cristian Cerón nos resume estos hechos noticiosos de la patrulla del Valle de Sula que a continuación escuchamos. Buenos días. La jornada informativa arrancó con lo sucedido en el tramo carretero que conduce de El Progreso hacia Santa Rita,
donde una fémina a bordo de una motocicleta resultó seriamente lesionada tras colisionar con el conductor de un carro tipo turismo color blanco. Por fortuna la situación no tuvo saldos mortales, pero se necesitó la intervención inmediata del cuerpo de bomberos para trasladar a la mujer a un centro asistencial. En paralelo, otro hecho cobraba protagonismo. Otra mujer que se conducía en una motocicleta terminó lesionada producto de una colisión con el conductor de un carro, precisamente en la colonia Llave en Mano, perteneciente al municipio de El Progreso. Dicha fémina tuvo que ser trasladada en una ambulancia del cuerpo de bomberos hacia el hospital de área para ser atendida. Seguidamente en barrio Los Ángeles, siempre en la Perla de Lulúa, se registró otra colisión entre dos vehículos, quedando uno en el lugar y el otro que se dio a la fuga. Positivamente la situación solo dejó ligeramente lesionada a una persona, pero nada que resultara ser alarmante para el benemérito y heroico cuerpo de bomberos. Como cada jornada, los hechos se escribieron en las calles. Allí estuvimos nosotros para documentarlos y narrarlos. A cargo de la patrulla TN5 en el Valle de Sula, les ha informado Cristian Cerón. Atentos, licenciado Ramón Matute, porque nos informan que los pobladores de la colonia Miguel Ángel Pavón, que está en la cercanía de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán y cerca de la 33 calle, a esta hora están con quemas de llanta adentro de la colonia como una protesta por la gran cantidad de aguas residuales. En unos minutos, licenciado, informamos sobre este hecho que ocurre en la colonia Miguel Ángel Pavón en San Pedro Sula. Mientras tanto, voy a estudios principales. Gracias, Orlin. Vamos con Nahum Monge, patrulla TN5, zona atlántica de Honduras. Buenos días. Gracias, buenos días. Ramón Ricardo Matute, televidente de TN5 Matutino. En el recorrido de la patrulla TN5, importantes capturas que se han ejecutado por parte de las autoridades policiales aquí en la zona, así mismo como una joven que se encuentra desaparecida en el departamento de Colón. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. Iniciamos la patrulla TN5 en la zona atlántica. La Policía Nacional detiene a un ciudadano del sexo masculino por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. La captura se realizó en el municipio de Lanchito, en el departamento de Lloro. El detenido es de 33 años de edad, originario en el sector antes mencionado y residente en la colonia Los Laureles. A él se le decomisó 74 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína. De inmediato el ciudadano fue puesto ante el Ministerio Público. 2 personas son detenidas por violencia doméstica en la ciudad de Tela. A los arrestados se les supone responsable del delito antes mencionado en perjuicio de sus compañeras de hogar. Las detenciones se realizaron en diferentes sectores del municipio de Tela. Familiares y amigos buscan desesperadamente a una menor de edad. Se trata de la niña Alice Elizabeth Hernández Herrera, de 12 años. La menor desapareció en las últimas horas en el municipio de Sabá, en el departamento de Colón. Sus familiares están solicitando el apoyo de la población para poder brindar información que dé con el paradero, contactándose a los números 97 49 69 70 y 96 69 05 69. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Bien, es lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5, pendiente desde esta zona para informar de lo que ocurre específicamente en los diferentes sectores, tanto en los departamentos de Colón como Atlántida. De momento regresamos a Tegucigalpa. Esto está pasando en Turquía cuando un hombre armado abre fuego en una escuela secundaria en Turquía y hay al menos 16 personas heridas. Es un exalumno que abrió fuego este martes en un instituto del sureste de Turquía, hiriendo al menos a 16 personas antes de suicidarse, informó un funcionario. El atacante, de 18 años y armado con una escopeta, disparó indiscriminadamente contra una escuela secundaria vocacional en Siverek, provincia de Sanliurfa, antes de esconderse dentro del edificio. Posteriormente se suicidó
con la misma escopeta, según informan autoridades turcas. Otra noticia también internacional importante, lo que está pasando de último minuto. La primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha confirmado este día que suspende el acuerdo militar que mantiene con Israel. Esta noticia está impactando el Medio Oriente y también a toda Europa. Luego de la determinación, es el primer país europeo que toma una decisión de esta naturaleza en medio de esta guerra del enfrentamiento bélico que tiene Israel, Estados Unidos contra Irán y también Israel contra Hezbollah, Hamas y los terroristas de Yemen. Esto trasciende desde Italia. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha tomado la decisión de suspender el acuerdo de cooperación militar con Israel y siempre sobre este mismo tema con la ministra de Italia, Meloni, aliada del presidente Donald Trump, ha expresado su solidaridad con el Papa León tras los comentarios de Trump. Dice la primera ministra de Italia, Meloni: no me sentiría cómoda viviendo en una sociedad donde los líderes religiosos hacen lo que les dicen los líderes políticos que ellos hagan. Mire qué expresión. No me sentiría cómoda, dice la primera ministra Meloni de Italia, viviendo en una sociedad donde los líderes religiosos hacen lo que les dicen los líderes políticos que hagan. Por lo tanto, ella se muestra en apoyo al Papa León en estos últimos enfrentamientos que ha tenido con el presidente Donald Trump. Mientras tanto, el presidente Donald Trump también en una noticia importante esta mañana, dice el presidente Donald Trump que tiene a Irán contra las cuerdas por completo. De acuerdo a Fox News, se confirma que el conflicto en el estrecho de Hormuz, Irán está perdiendo $400 millones al día. El bloqueo del petróleo iraní es un golpe de gracia y la economía del régimen iraní se destruye cada vez más porque la cifra de pérdidas alcanzaría los $13.000 millones al mes. Irán solo puede almacenar petróleo por unas 2 semanas antes que tenga que cerrar los pozos. Irán está perdiendo todas sus cartas, ha señalado en un informe Fox News y que recoge precisamente desde la Casa Blanca. Mire lo que nos informa el experto César Quintanilla a esta hora de la mañana. Las tierras bajas cercanas a la bahía de San Lorenzo en el departamento de Valle y también de Amapala deben prepararse hoy para recibir una impactante temperatura anómala de 46 grados Celsius. ¿Me están escuchando allá en la zona sur del país? Yo sé que ustedes están acostumbrados a estas temperaturas muy altas, pero el experto César Quintanilla dice que habrán temperaturas anómalas que alcanzarán 46 grados Celsius este día martes 14 de abril. Y también nos proyecta las condiciones del tiempo para las próximas horas en el territorio nacional. Hola, ¿qué tal? Si usted vive en San Lorenzo o en sus alrededores, prepárese, porque para esta jornada de martes se puede presentar un impactante 46 grados, que es totalmente atípico, fuera de temporada. En un abril, una temperatura así de esta magnitud solo es posible justamente por el calentamiento global y porque en este lugar, entre San Lorenzo y Jícaro Galán, pues en estas tierras bajas, luego sigue una pendiente hacia el norte y por la cercanía, por debajo del nivel del mar, entonces pues se estanca el aire seco y va a producir exactamente lo que estamos viendo. Impactante, así que por favor hidratarse y cuidar a los niños y a los adultos mayores.
Mientras en otros municipios que son colindantes con El Salvador, fronterizos como Virginia, esperamos 40 grados. Hablamos del sur del departamento del Empira. Y repasando otras temperaturas, pues nos vamos a encontrar con temperaturas altas en otros sectores del territorio hondureño, pero antes vemos el mapa de puntos calientes y específicamente pues hemos tenido reporte en las últimas horas de incendios en la zona sur del país, muchas hectáreas que están siendo devastadas justamente por esas altas temperaturas. 32 esperamos la máxima aquí en el centro, 34 en el occidente, 34 en la zona oriental y máxima de 30 en la zona norte. La tendencia en esta semana es que las temperaturas se van a ir elevando a nivel nacional. Mientras, pues esperamos un índice ultravioleta de 14 en el sur, centro y la zona occidental. Y rápidamente revisamos este mapa de humedad relativa, bajísimo aquí en el sector de Valle y Choluteca, 19%. Ahí la condición es totalmente árida y seca. Los vientos del noreste estarán recorriendo el territorio hondureño y centroamericano, mientras la posibilidad de precipitación pues se queda solamente esto, chubascos muy leves y dispersos en la parte nororiental nada más, que se ha venido registrando como un patrón en los últimos días. 2.5 metros de altura máxima en el litoral caribe y a esperar un oleaje de máximo de 1.7 a la salida del Golfo de Fonseca. Por favor, tomen en cuenta ese pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. En estudios, nuestra noticia positiva de hoy, destacamos la trayectoria de más de 5 décadas de don Ricardo Díaz, quien es el motor principal de los Roland y de las chicas Roland en La Ceiba. Escuchemos. Cuando el grupo se organizó, ni siquiera tenía todavía nombre, porque era un grupo era un personal que pertenecía a la Fuerza Aérea. Entonces yo era muy amigo del coronel y el coronel me llamó y me dijo: Ricardo, me dice, hoy te van a ir a capturar a todos los músicos y te los van a traer para la Fuerza Aérea porque ese grupo es de acá. Y me fui yo donde un abogado que se llamaba Jardel Quesada y me dice: ¿por qué te metes a problemas con esa gente? Fíjate que les estoy contando esto porque mucha gente quiere saber en realidad el origen de los Roland, y así fue que se formaron los Roland. Algunos piensan que es que yo me llamo Rolando, que el otro Rolando. No fue por eso. Aunque cuando el grupo se formó había 3 Rolandos, que era Rolando Aguirre, Rolando el baterista, pero no fue por eso. Me voy donde el abogado y me dice el abogado: ¿para qué te metes a problema con esa gente? Cámbiale el nombre, cámbiale el nombre. Y le digo: hijo, no había pensado así, ¿cómo le pongo? Pues yo no sé, me dice, la marca de algún instrumento. ¿Qué instrumento tenés? Pues fíjate, le digo yo que tengo una guitarra Roland, tengo 2 monitores Roland, tengo un piano Roland. Ya, ponele los Roland. Y fue así que nació el nombre de los Roland. Don Ricardo se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y superación dentro de la población de La Novia de Honduras, generando esa expectativa y convirtiendo más de 3 agrupaciones en un legado fundamental para la música hondureña. Con ustedes a Tegucigalpa. Está pasando a esta hora de la mañana en la colonia Miguel Ángel Pavón. ¿Por qué se han tomado vecinos este tramo carretero o este ingreso a esta colonia en San Pedro Sula? Orlin Martínez. De impacto. Noticia de impacto. Bien, buenos días. En efecto, es una protesta que llevan a cabo los residentes de la colonia Miguel Ángel Pavón o residencial Miguel Ángel Pavón, que está ubicada en la 33 calle, pero hoy no se han tomado la 33 calle, sino que han ubicado llantas, están quemando llantas en la entrada principal de esta colonia. ¿Por qué? Nadie entra, nadie sale. Ese es el lema, y si todos estamos involucrados, pues todos tenemos que apoyar esta causa. Voy a leer algunas de las pancartas para que se hagan una idea de qué es lo que está pasando. Alcalde Roberto Contreras: no ponga más barreras, saque las aguas negras de nuestras aceras, dice una de las pancartas. Soluciones urgentes en la residencial Pavón. Queremos solución, don Roberto, cumpla su función y repare el cascarón. Vamos a dialogar con los pobladores acá. Primeramente vamos a dialogar con ella. ¿Cuál es su nombre, señora? Dunia Flores. Explíquenos qué es lo que está pasando y desde cuándo este problema. Nosotros tenemos más de un año en esta crisis sanitaria que vivimos en la residencial Miguel Ángel Pavón. La municipalidad no puede vincularse y negar que hay una responsabilidad.
cuando el proyecto fue construido por Imprema y la municipalidad le concedió los permisos, por un error administrativo de Imprema y de la municipalidad no recepcionaron el proyecto. La municipalidad no lo recepcionó. Ese error administrativo nos está trayendo estas consecuencias. Posteriormente, en el año 2001, que se firmó el contrato de concesión a Aguas de San Pedro por 30 años y que vence en el 2030, nosotros no entramos a la concesionaria. Nosotros no estamos bajo la cobertura de Aguas de San Pedro. Eso ha provocado que se haya generado una deuda que hoy Aguas de San Pedro, en contubernio o en complicidad o en unidad con la municipalidad, esté cobrándole la deuda a Imprema. Producto de esa deuda es que a nosotros nos han puesto obstáculos para que nosotros tengamos bloqueos y obstrucciones en nuestra red de aguas negras. Los pozos que actualmente están a medio construir, y si usted puede ver las imágenes aquí, hay un pozo que lo tienen así, en esas condiciones, abierto. Ese pozo es un pozo principal, significa que ahí caen aguas negras no solamente de nuestra colonia, sino que de nuestros vecinos colindantes. Ese simple hecho significa que es solidariamente responsable Aguas de San Pedro, porque si él le da servicio a nuestros vecinos colindantes y las aguas negras de los vecinos colindantes caen a ese pozo, están en la obligación de repararlo. Vinieron a repararlo en el mes de enero y desde el mes de enero tienen abierta esa calle. Ahí sale agua todo el día. Aquí puede haber un riesgo real de un socavón. Nosotros le invitamos a que entre, está aquí cerca, le podemos acompañar y aquí puede ocurrir una tragedia. Aquí, pues, más de la tragedia humana que ya estamos viviendo con el problema del agua y de las aguas negras, aquí puede realmente pasar un socavón. ¿A quién le va a deducir responsabilidad de las autoridades competentes? No es la primera vez que Aguas de San Pedro hace un acto de esta magnitud. El año pasado le cortó el servicio de las aguas negras a las oficinas de Imprema. Los sanpedranos saben que estoy hablando de la que está ubicada en Barrio Guamilito, segunda calle, 10 Avenida, esquina opuesta de Nova Prisa. En un acto represivo y para obligar al pago de la deuda, le obstruyó y les cortó las aguas negras. Las aguas negras desbordaban por la segunda calle, por la deuda que tiene la Miguel Ángel Pavón. Entonces eso la ley lo debería de prohibir, pero más allá de eso, debería de darnos pena, debería de darnos vergüenza que en el año 2026 de este siglo XXI haya una comunidad en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, que es el departamento que más le ingresa o le genera plata a este país. Haya una comunidad de 740 casas, lo que significa que aquí habemos 740 familias que estemos luchando por agua potable y por saneamiento. Debería de darnos vergüenza. Yo le hago un llamado ¿a quién? Al Pleno Corporativo, que es la máxima autoridad. El Pleno Corporativo me refiero al alcalde y a los regidores, que por favor revisen ese contrato de concesión. ¿Por qué le solicitamos como sanpedranos que pagamos impuestos a esta ciudad que revisen ese contrato de concesión? Porque nos deja a nosotros por fuera, nos deja a nosotros a la intemperie, pero también haga un llamado a los 20 diputados del departamento de Cortés, que dentro del seno de ese Congreso no se dediquen a hacer juicios políticos, que por favor revisen ese contrato de concesión, porque aquí hay una familia que está, hay un grupo de familias que están nadando en ese fecales. Eso es lo que pedimos. Bueno, muchísimas gracias. Ampliamente la explicación tomada en la colonia Miguel Ángel Pavón por los pobladores. Exigen que revisen el problema de aguas residuales. Con estas imágenes vuelvo a estudios principales. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Antes de irme a la pausa, mire, les pongo estos rótulos de nuevos precios de mototaxis, de servicio de mototaxis allá en Sabana Grande, porque están denunciando los pobladores estos abusos. Estos abusos. Los mototaxis de Sabana Grande aumentaron el pasaje en este sector y de los mototaxis, dicen, pero que esto no ha sido autorizado por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Usted observa ahí el impacto que está teniendo los ajustes. Están las nuevas tarifas.
que se están cobrando. No nos ponen acá cuánto es el incremento, pero me imagino que ha de ser un incremento de alto impacto para la economía de los habitantes de Sabana Grande. No tienen autorización, me dicen acá los vecinos, es que me están escribiendo los vecinos de Sabana Grande. No tienen autorización, me dice otra persona acá, de parte de las autoridades del gobierno. Por favor, háganos este llamado para que se escuche. Bueno, ahí está la denuncia en pantalla. Los mototaxis han aumentado el precio del pasaje en Sabana Grande y según los pobladores, no existe autorización del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Las enfermeras profesionales y CESAL llegan a acuerdos sobre temas planteados en la mesa de diálogo. Para hoy ha sido convocado el Colegio Médico Hondureño. Ahí está la convocatoria. Ojalá llegue el doctor Santos. Si él no quiere ir, porque parece que no se quiere reunir con los viceministros, sino que quiere reunirse con el presidente, entonces que mande una comisión especial del Colegio Médico Hondureño. Aquí la cuestión es que tenemos que arreglar sí o sí esta situación grave que pasa en el sector salud. Y que el gobierno también dé soluciones inmediatas a la demanda de los médicos. Así buscamos la paz y logramos recuperar el sector salud en sus atenciones médicas. Eso es lo que queremos los hondureños. Primero vamos con usted, Tony Munguía. Han arreglado las enfermeras profesionales con CESAL en las últimas horas. Buenos días. Buenos días, claro que sí, Ramón. Bueno, es un claro ejemplo el de las enfermeras profesionales de nuestro país. Ellas han llegado a un acuerdo de manera parcial con la Secretaría de Salud. Van a restituir a algunas enfermeras que fueron despedidas y van a analizar otros cargos que se pretenden restituir y que fueron despedidos en días anteriores. Buenos días, licenciada, si nos explica a qué tipo de acuerdos han llegado con la salud. Sí, muy buenos días, gracias, licenciado. La verdad es que, como lo hablábamos, de 57 compañeras que han sido despedidas, en este momento nos van a restituir 22. 15 que están en una, no es que lo van a analizar, sino que esos 15 los van a revisar, ¿verdad? Porque son compañeras que fueron nombradas en enero de este año. Entonces nosotros le decíamos a las compañeras, hay que someternos de repente a esta veeduría. ¿Por qué? Porque si no se siguieron los canales, como la Secretaría ha denunciado en muchas ocasiones, de que ellas fueron nombradas por el Servicio Civil, pero nunca se les entregó un acuerdo. Entonces de repente alguien les consiguió la foto y ellas lo tenían, ¿verdad? Pero que también nosotros le hemos dicho a la Secretaría de Salud que tampoco ese es un causal como para despedirlos, ¿verdad? Porque las personas estaban contratadas y están siendo necesitadas en los diferentes centros asistenciales del país. Entonces, pero por lo menos ahorita 22 sí tenemos, ya nos entregaron el listado, ellos las estarán ya contactando para poderles hacer la restitución respectiva y nosotros estaremos a la expectativa de que los despidos no continúen, porque eso es lo que nosotros queremos, que los despidos se paren, porque es personal asistencial que ya cuenta con la experiencia, que ya tiene años de estar en la Secretaría, no que son de este año, ¿verdad? Y que sí ellos merecen su estabilidad laboral. Son 4 puntos a que han llegado de acuerdo, con el comunicado último que ustedes han lanzado. ¿Cuáles son estos 4 puntos? Y sobre la reasignación también hay una reunión hoy con el Congreso Nacional. Sí, hoy estamos con los acercamientos con la doctora Johanna Bermúdez, ya que ella pues ha sido el canal principal ante el Congreso Nacional y donde ella pues presentó una iniciativa de ley para la aprobación del dinero que se necesita para la reasignación de los compañeros. Sí nos preocupa un punto donde hay que agregar no es que nos preocupa, sino que hay que agregar a los 35 que hacen falta para que pueda salir en un solo paquete, ¿verdad? Pero sí queremos nosotros que desde el Congreso se nos dé que se nos afirme, que se nos confirme que ese dinero que se ha aprobado o que se va a aprobar sea específicamente para estos compañeros, los 94 compañeros, ¿verdad? Que el dinero no se vaya a ir para otros lados, sino que realmente sea para la reasignación. La Secretaría nos explicaba, ¿verdad?, de que como ya existe un antecedente, de que ya hace muchos años que hemos estado en este proceso, que se va a revisar, ¿verdad?, porque ya se tiene un previo, entonces se va a revisar para ver y constatar que toda la información sea correcta. ¿Cuántas enfermeras están atendiendo a los pacientes? Es decir, ¿cuántos pacientes le pertenecen a una enfermera? ¿Nos decía? Sí, según los parámetros, son una enfermera para 4 pacientes, ¿verdad? Pero
hay una enfermera a veces para 20 pacientes o para 30 pacientes, según sea la necesidad, ¿verdad? Donde hay, digamos, 12 auxiliares, una licenciada en enfermería y hasta 30 pacientes. Entonces vemos ahí la desigualdad, ¿verdad? Que no estamos realmente dentro de los parámetros para atender al paciente. Muchísimas gracias a la licenciada Julia Benítez esta mañana, presidenta del Colegio de Enfermería de nuestro país. Con usted, buenos días. Gracias, Tony. La convocatoria para el Colegio Médico Hondureño de reunirse de parte del gobierno que los invita está en pantalla. Dice la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, respetuosamente por este medio, se les convoca para el día martes 14 de abril a las 2 de la tarde en el Salón de Micrófonos del Despacho Ministerial con el objeto de iniciar mesa técnica para la evaluación caso por caso de los nombramientos irregulares de médicos. Reiteramos nuestro compromiso de honrar los acuerdos alcanzados en el marco de la legalidad y la sostenibilidad financiera del Estado de Honduras. Doctora Ligia Ramos, ¿va a asistir el Colegio Médico de Honduras a esta reunión convocada por el gobierno? Le saludamos. Buenos días. Buenos días, Ramón, y buenos días a todos su audiencia. Pues yo tengo entendido que sí, que va a asistir representantes del Colegio Médico a esa reunión. Pero acuérdense que los despidos masivos que tenemos no solo es en la CESAL, entonces el Colegio Médico está solicitando una mesa técnica para sentarse con todas las secretarías de Estado que han estado despidiendo a médicos. Es decir, que incluyan todas las secretarías de Estado y el Seguro Social. Totalmente, o sea, todas las instituciones que han tenido despidos de los médicos, pues que se sienten en una mesa técnica para dar respuesta a esta problemática. Yo tengo entendido, yo no soy parte de la Junta Directiva, pero sí tengo información de que el día de hoy va a asistir representantes del Colegio Médico a esta reunión. Mientras tanto, la presión sigue de parte de los galenos. 7 de la mañana continúan hoy las asambleas informativas. Sí, seguimos en asambleas informativas. Acuérdese, Ramón, de que el 1 de abril hubo una reunión donde se llegaron algunos acuerdos y de parte del gobierno pues no respetaron esos acuerdos. Entonces en la asamblea que tuvimos el día miércoles de la semana pasada, pues se acordó por medio de asamblea de que hasta que se hicieran efectivos esos compromisos, porque ya no creemos en los compromisos que ellos hacen hasta que se lleven a cabo, ¿verdad? Entonces en la asamblea se dispuso pues seguir en asambleas informativas hasta que se resuelva concretamente la problemática. Doctora, ¿qué incumplió el gobierno en ese primer pacto del 1 de abril? Fíjese que un buen porcentaje de los médicos que despidieron son médicos que están en interinato. Hay algunos médicos que tienen, o sea, que no fueron nombrados recientemente, que ellos despidieron. Se había quedado también que se iban a reintegrar y que iban a ir a los centros de trabajo a trabajar normalmente, y desgraciadamente el lunes después de Semana Santa nuestros colegas llegaron, ya les habían borrado la huella del marcador, algunos centros asistenciales habían cerrado para no dejarlos entrar. Entonces eso es un incumplimiento grave a lo que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces exigen que se siente una mesa técnica que involucre a todas las secretarías e inclusive el IS en el lugar de los médicos que han sido despedidos. Así es. Bueno, gracias, doctora. Gracias, doctora Ligia Ramos, muy amable. Bueno, buenos días. Doctor Eduardo Midensen, viceministro de Salud, ¿cómo interpreta esto último que ha dicho la doctora Ligia Ramos? Le saludamos, buenos días. Buenos días, licenciado Matute, buenos días a sus compañeros en estudio y a la audiencia que nos escucha. Bien, en efecto, hemos hecho el llamado el día de ayer a las autoridades del Colegio Médico, a la Junta Directiva del Colegio Médico, en aras de construir un diálogo pues constructivo y resolutivo. En ese sentido, el día de ayer estuvimos hasta altas horas de la noche revisando expediente por expediente de todos los casos, los cuales se han venido presentando. Es un trabajo que realizamos en conjunto con Secretaría General, en conjunto con la Subgerencia de Recursos Humanos y en conjunto pues con el equipo de presupuesto de la Secretaría de Salud, para poder pues dar una respuesta y dar una solución, ¿no? Recordemos que estamos también a la espera
de la aprobación del presupuesto general de la República para poder materializar el pago de lo adeudado. Reconocemos que no hemos pagado pues un mes de salario, reconocemos que no se ha pagado el tema del bienal, reconocemos al mismo tiempo que tenemos otros reajustes dentro del salario que no se han pagado, pero que estos dependen de la aprobación del presupuesto. En este sentido, siempre hemos hecho el llamado hacia el diálogo que sea constructivo, un diálogo que nos permita pues avanzar. Somos parte y partícipe pues de una mesa de trabajo que se ha venido instalando desde el día cero en conjunto con el Colegio Médico, así como otros colegios profesionales y otras agrupaciones gremiales que componen la Secretaría de Salud. Creemos que en el disenso se puede encontrar consenso y que el disenso y las posiciones en muchas ocasiones antagónicas son totalmente normales. Lo que sí no estamos de acuerdo es que se detengan las atenciones médicas. Hemos llegado al punto que el Colegio Médico ha presionado a los colegas a detener cirugías electivas, ¿verdad? Cirugías que estaban programadas para pacientes incluso con cáncer, que el día de hoy tenían su cirugía, y que acuden desde centros de establecimiento lejanos, postergados, en búsqueda de una atención médica, y que esta pues no es encontrada el día de hoy por temas ajenos a los pacientes, temas de asambleas informativas. Al final, al empleado pues se le va a pagar. Ninguno de los médicos permanentes que en solidaridad está acompañando esta deuda por los compañeros que fueron separados el día 27 de marzo, ninguno, escúcheme bien, puede decir que no se le ha pagado su salario. Todos están pagados al día. A quienes no se les ha pagado es el personal por contrato, personal por interinato que se está regularizando su situación, y obviamente las personas que fueron separadas el 27 de marzo por los diferentes motivos que aquí en este medio yo he expuesto. Falta de estructura administrativa, no sustento financiero, un contrato basado en un visto bueno verbal, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor. Pero que hoy compañeros que están pagados, que están bajo la modalidad de un acuerdo permanente y que en solidaridad con estos chicos, que en muchas ocasiones ni los conocen, simplemente es una agrupación gremial y que está actuando de manera gremial, pero que están deteniendo el número de atenciones, el número de cirugías, el número de evaluaciones a pacientes que viajan hasta de 8 horas bajo tierra o un día antes para acudir a una cita médica, y que esta no es encontrada por asambleas informativas. Doctor, hay tiempo suficiente, doctor, apenas son las 6 de la mañana, 37 minutos. Hay tiempo suficiente para que puedan involucrar a otros sectores en esta mesa técnica que el Colegio Médico les está pidiendo. Involucren otras secretarías de Estado donde han sido despedidos los médicos, también al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Eso es lo que pide el Colegio Médico, una mesa técnica. ¿Estarán dispuestos ustedes a hacer esta convocatoria para las 2 de la tarde? Porque tenemos un buen tiempo todavía para realizar la reunión. Es correcto. O sea, nosotros, en seguimiento a instrucciones del señor presidente, desde nuestras competencias como Secretaría de Salud y ente rector de la provisión de servicios de salud en Honduras, estamos haciendo este llamado a una mesa técnica constructiva. Perfecto. Donde expongamos todo el trabajo que venimos realizando y que lleguemos a un acuerdo sensato. La doctora Ramos mencionó que llegamos a un acuerdo, fue un miércoles santo, luego fuimos de feriado, jueves, viernes, sábado y domingo. Como Secretaría de Salud no detuvimos nuestras atenciones en el contexto de una CONAPREN. Luego el lunes tuvimos un foro de altura para ratificar nuestros compromisos. Terminamos ese foro a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía ya estábamos nuevamente en asambleas asumiendo y refiriendo un incumplimiento a los pactos o compromisos. O sea, estamos sensatos, venimos de un feriado, iniciamos la semana en un foro ratificando estos compromisos y se nos hace el llamado con cuestión de 2 horas, estamos incumpliendo a cada uno de estos compromisos. Bueno, gracias, doctor Midense, subsecretario de Salud, muy amable por atendernos en el matutino. Protestas y más protestas. Pobladores se han tomado la calle 33 en San Pedro Sula, los mismos que se habían tomado la entrada a una colonia. Más temprano, Orly Martínez, vamos con usted. Noticia de impacto.
En efecto, licenciado Ramón Matute, ya se tomaron la 33 calle, una de las calles más importantes para ingresar y salir de San Pedro Sula. Como usted puede observar, ya le han puesto llantas en los dos carriles, están iniciando con la quema de llanta para evitar el tránsito de vehículos y también de motocicleta. Ahorita todavía están pasando porque no le han metido fuego, pero es un peligro arriesgarse también porque son llamas que están prendiendo en este momento y que recomendamos a los conductores buscar rutas alternas porque el tráfico vehicular es bastante pesado ya a esta hora de la mañana aquí en San Pedro Sula. Repito, se han tomado los dos carriles con acceso al centro de San Pedro Sula. Obviamente en este momento que no hay llama todavía, pues los vehículos están arriesgando. Ve usted la necesidad de llegar hacia el centro de trabajo, obviamente obliga a los conductores a saltar la llanta que los pobladores de la colonia Miguel Ángel Pavón están ubicando. La molestia, pues ya lo explicaba una de las habitantes, es el agua residual que ya prácticamente ha colapsado y las calles se ven llenas prácticamente de agua. Caballero, ha salido usted para protestar y exigir pues que se les reparen esta situación. Pues así está la situación, licenciado Ramón Matute. Voy a dialogar. Bueno, es la única manera que pueden ser escuchados. Así es la única manera, protestando para que nos escuchen, porque necesitamos que se hagan presentes las autoridades, ¿verdad? Esto es invivible ya. Necesitamos que se hagan presentes las autoridades a solucionarnos ese problema de las aguas negras. Hay muchos niños acá, muchos ancianos que están siendo perjudicados ya. Hay mucha enfermedad que se puede, salir a partir de esa situación de que las aguas negras en la calle no se puede caminar. Bueno, ahí vemos algunos conflictos entre algunos de los conductores de vehículos, ¿verdad? Obviamente se molestan porque quieren avanzar, pero es bastante difícil avanzar de esta manera, por lo que a veces es mejor llamar a la prudencia, ¿verdad? Los conductores, porque se trata de un grupo de pobladores que están protestando y por ende son bastantes, son mayoría y no se puede venir a poner a la fuerza, ¿verdad? Por lo que nosotros hacemos el llamado a los conductores a que tomen prudencia, ¿verdad? No ponerse a discutir con los pobladores que también se molestan y es un grupo bastante ya amplio el que está protestando aquí en esta colonia Miguel Ángel Pavón y que ahora mismo se han salido ya a tomarse a la 33 calle, los dos carriles, por lo que hacemos el llamado a los conductores buscar la ruta alterna, bien sea la 27 calle u otra, porque aquí va a permanecer tomada la 33 calle por 2 horas. Eso es lo que nos han manifestado, licenciado Ramón Matute, mientras todavía no han iniciado la quema de llanta, pero seguramente ya en unos minutos lograrán quemarlas y el tráfico se volverá más pesado a la altura de la Miguel Ángel Pavón. Es lo que les puedo informar, licenciado Ramón Matute. A esta hora vuelvo a los estudios principales. La negociación del salario mínimo en Honduras informó que el proceso de diálogo avanza con un 75% de consenso entre los sectores involucrados. 75% aproximadamente de los temas ya están acordados, es muy poco lo que hace falta, un 20-25%, y lo que nos toca es seguir contribuyendo al diálogo con la mayor disponibilidad, con la mayor disposición, siempre en procura de proteger los empleos que ya existen y de tener las condiciones, facilitar las condiciones en el país para que se siga generando empleo e inversión. Los representantes explicaron que las conversaciones se desarrollan con calma, serenidad y espíritu conciliador, destacando que aún falta resolver alrededor de un 20 a 25% de los temas pendientes. Estamos muy cerca, ya como digo, 25% es lo que hace falta. Creo que hay que seguir en esta reunión permanente en la que nos encontramos y con un espíritu propositivo, ir buscando acuerdos entre las partes. Ese acuerdo delimitado vamos a hacerlo de conocimiento de los medios para que ustedes lo transfieran a la población
y que esto ya sea un tema que no le quite tranquilidad al pueblo hondureño. La postura sigue dividida. El sector obrero exige un aumento cercano al 8.9% para recuperar el poder adquisitivo, mientras que la empresa privada propone un ajuste menor que oscila entre el 6.5 y 7%. María Fernanda Rodríguez, Telenoticias. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Siguen surgiendo cosas en los hallazgos que hacen estas comisiones liquidadoras que se han nombrado de parte del gobierno para poder prescindir de los servicios de algunos empleados públicos. Mire que esta comisión liquidadora que está analizando la situación de la Secretaría de Planificación y Estrategia ha descubierto que una empresa intermediaria fue la que contrató a cubanos y venezolanos y que terceros eran los que recibían el pago mensual de estos servicios a favor de cubanos y venezolanos. Vamos con usted, María Fernanda Rodríguez. Muy buenos días. En efecto, así como usted lo dio a conocer, pues ya nos acompaña el abogado Leonel Núñez, que es parte de esta comisión liquidadora. Se habla de extranjeros que estaban conformando estas instituciones. ¿Cuántos son y cuánto es el salario que estaban devengando? Buenos días. Buenos días. Bueno, quiero manifestar que efectivamente había bastantes extranjeros trabajando, específicamente en esta institución. Sin embargo, no hay planilla que especifique cuánto es lo que ellos ganaban, esto en virtud que el pago no lo hacía directamente Planificación Estratégica, sino que se hacía mediante un convenio con otras instituciones no gubernamentales, en donde ahí se depositaba el dinero y de ahí se hacían los pagos. Quiero manifestar que dentro de estos convenios existen algunas cláusulas donde no se podía revelar absolutamente nada y que estos documentos pues estaban en posesión de estas instituciones. Ya el Tribunal Superior de Cuentas me solicitó este tipo de información, sin embargo, pues es muy difícil que podamos nosotros proporcionar este tipo de información, esto en virtud que no existe ni un tan solo documento en planificación estratégica que acredite quiénes eran estas personas, cuánto devengaban. Reitero, esto en virtud que se manejaba mediante otros organismos internacionales. ¿Qué puestos ocupaban y qué nacionalidades eran las principales y de cuántos empleados estamos hablando alrededor? Mire, bueno, se manifiesta que había una unidad prácticamente conformada netamente por cubanos y venezolanos, que había, por ejemplo, quienes mandaban lo que es el canal del Estado y la radio, eran personas venezolanas, quienes daban las órdenes y directrices. No hay que desconocer que esta institución prácticamente se utilizó también como prácticamente call center o lugares de respuesta para poder atacar a la oposición o para poder de una u otra manera resaltar aquellas acciones positivas del gobierno anterior. Bueno, muchísimas gracias. Ramón, retorno con usted a estudio si no tiene alguna consulta. Bueno, esto es lo que pasó y la comisión liquidadora está dando toda la información que corresponde al caso al Tribunal Superior de Cuentas. Es decir, terceriaba una organización ahí, que no sabemos si es una organización nacional o una internacional, pero que la Secretaría de Planificación y Estrategia estaba plagada, estaba llena de cubanos, venezolanos y nicaragüenses que recibían salario mensual. Eso sí lo ha detectado esta comisión liquidadora. Ahí tiene tarea suficiente el Ministerio Público y el mismo Tribunal Superior de Cuentas. Vamos con otra noticia también importante. Mire lo que ha escrito algunos expertos en materia constitucional referente al tema de los juicios políticos. El artículo 205, dice el doctor Edmundo Orellana, constitucional, dice que la comparecencia a requerimiento de las comisiones especiales que nombre el Congreso Nacional será obligatorio bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. De esto se excluye a la Comisión Especial del Juicio Político. Y mire lo que dice el abogado Cibrián y que toma el ingeniero Salvador Nasralla en su cuenta X. También me pone lo que dice, conforme al artículo 10A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dice el abogado Daniel Arturo Cibrián Bueso, contra los actos emanados de la función legislativa únicamente procede la acción de inconstitucionalidad. Un amparo no procede contra estas por existir vía constitucional distinta
mera legalidad, dice. Ahora póngame por favor lo que dice el artículo 10, Edgardo. El artículo 10, numeral A. Ahí está, también me lo puede, por favor. Dice, el artículo 10, numeral A. Habla de la función legislativa. La función legislativa. Y, bueno, tal vez ese número... Bueno, ya lo vamos a poner en pantalla. Ya lo vamos a poner en pantalla. Ahí está, el decreto dice el artículo 10 de la función legislativa. Y habla precisamente de las funciones que tiene este poder del Estado. Ahora, le pregunto a usted, abogado constitucionalista, regáleme por favor, tal vez en 1 minuto y medio, su reacción. ¿Procede o no procede un recurso de amparo como se presentaron ayer por parte de estas personas llamadas a juicio político por el Congreso Nacional? Buenos días. Abogado Oliver Erazo. Muy buenos días, Ramón, y a todo el pueblo hondureño. Mira, el artículo 8 de la Ley Especial de Juicio Político es muy claro en su redacción. Y cuando establece la naturaleza del juicio político, comienza describiendo dicho artículo que la naturaleza del juicio político es político y que en tal sentido no cabe en el procedimiento y en el resultado del procedimiento, o sea, 2 momentos procesales distintos, recurso o acción judicial alguna. Acción judicial alguna. Estamos hablando de acciones, de recursos. Y no solo eso, para blindar el control constitucional de juicio político, también dice que el decreto que se publique del juicio político, del resultado del juicio político, no requiere la sanción del Ejecutivo. O sea, tiene una triple protección el juicio político precisamente para que los hechos del 2009 no se repitan y para que los abusos de los funcionarios que han violentado la Constitución, que han caído en una de las 3 causales para las cuales se puede invocar el juicio político y presentar las denuncias, no se burlen de la República y del pueblo hondureño y sobre todo de su responsabilidad de la promesa de ley que prestaron cuando asumieron el cargo. Abogado. En ese sentido, dígame. Rápidamente, por el tiempo, en 30 segundos. Dice la última parte de este artículo, contra la función legislativa únicamente procede la acción de inconstitucionalidad establecido en el artículo 184 de la Constitución de la República. En 30 segundos, por favor. De la ley orgánica, dice eso. Ahora, sí, es que eso es lo que dice, siempre y cuando el Poder Judicial tenga competencia. Pero ojo con esto, en el caso del juicio político, el poder competente para conocer el juicio político es el Poder Legislativo, no el Poder Judicial. Okay. En cuyo caso, de forma forzada, podrían intentar una acción de inconstitucionalidad, que es lo que establece que es el único recurso con el cual usted puede atacar la función legislativa. Gracias. Pero forzada, incluso de hacerlo, el Poder Judicial estaría intrometiéndose en el Poder Legislativo, al igual que lo haría si admite a trámite los recursos de amparo. Ok. Bueno, gracias, abogado Oliver Erazo, abogado constitucionalista, muy amable por atendernos en TN5 Matutino. Hasta aquí el noticiero. Que pasen un feliz y bendecido martes.